En primer lugar, le quiero pedir mil disculpas porque la semana pasada no pude subir nada nuevo en esta materia. Tuve un problemita familiar, así que le pido mil disculpas. En esta unidad nos enfocaremos en construir habilidades y conocimientos para resolver problemas e implementar sus soluciones en el lenguaje de programación C++, logrando un código legible que sea de fácil mantenimiento. Por esto es importante comenzar con el diseño de algoritmos que nos permitirá abordar las técnicas de resolución de problemas computacionales o de programación, tomando como punto de partida problemas con cierto nivel de complejidad para posteriormente descomponerlos en problemas más sencillos, si se quieren, ¿no? El desarrollo de programa o construcción de programa consiste en la traducción o codificación de los algoritmos. La idea es seguir una secuencia que parten de la estructura de datos que se adapten al problema a resolver. Se diseñan y representan los algoritmos que lo resuelvan y por último se codifican estos algoritmos en un lenguaje de programación. Para hablar de lenguaje de programación, primero tenemos que decir que, bueno, las computadoras pueden procesar y entender los lenguajes de programación. Ahora, ¿qué lenguaje de programación voy a seleccionar? Eso depende mucho del objetivo. Los tipos de lenguaje de programación. Los lenguajes que conocemos son lenguajes de máquinas, lenguajes de bajo nivel como el ensamblador, que eso todo lo vieron el año pasado en arquitectura de computadoras. Lenguajes de máquinas son aquellos que están escritos en lenguaje cuyas instrucciones son cadenas binarias, que especifican una operación y la posición o dirección de la memoria donde está el dato. El lenguaje de bajo nivel, por excelencia, es el ensamblador o assembly. Las instrucciones en lenguaje ensamblador son instrucciones conocidas como mnemotécnicas. Por ejemplo, un mnemotécnico es ADD. El lenguaje de alto nivel están diseñadas para que las personas escriban y entiendan los programas de un modo mucho más fácil que los lenguajes de máquinas. Los típicos ejemplos de lenguaje de alto nivel son C, C++, Java, Python, Visual Basic, C# y JavaScript. ¿Qué es un paradigma de programación? Lo definimos como un conjunto de creencias, prácticas y conocimientos que guían el desarrollo de una disciplina durante un periodo de tiempo. Esto sería un paradigma, ¿sí? Ahora, un paradigma de programación es un estilo de desarrollo de programa, es decir, un modelo que nos permite resolver problemas computacionales. Los lenguajes de programación necesariamente se encuadran en uno o varios paradigmas a la vez a partir del tipo de órdenes que permiten implementar, algo que tienen una relación directa con su sintaxis. Los principales paradigmas de programación tenemos el imperativo, donde los programas imperativos contienen instrucciones que dicen al ordenador cómo realizar una tarea. Los primeros lenguajes imperativos fueron los códigos de máquina de los ordenadores que utilizaban instrucciones sencillas y permitían implementar el hardware fácilmente, pero no servían para desarrollar programas complejos, como ser Fortran, Basic o Pascal. Los paradigmas de programación lógico, la programación lógica comprende la programación declarativa y la funcional. El proceso de elaboración de programas está basado en la lógica de primer orden y especifica qué debe hacer el programa y no cómo debe hacerlo. Uno de los lenguajes que pertenecen al paradigma de programación lógico es el Prolog. Otro paradigma de programación son los funcionales, donde los programas funcionales se basan en el uso de una o más funciones, dentro de las cuales se pueden utilizar funciones creadas anteriormente. Su objetivo es dividir el programa en módulos de forma que cada uno de estos realice una única función. El ejemplo de los lenguajes sería Lisp. El paradigma orientado a objetos, la programación orientada a objetos expresa un programa como un conjunto de objetos que colaboran entre ellos para realizar tareas. Esto permite hacer los programas y módulos más fáciles de escribir, mantener y reutilizar. Las características del paradigma orientado a objetos son encapsulamiento, abstracción, polimorfismo y herencia. Los lenguajes orientados a objetos son Java, C++, Python o Delphi. Algunos lenguajes de programación pueden soportar múltiples paradigmas de programación, un ejemplo es C++ que vamos a ver en esta materia. En cambio, otros lenguajes han sido diseñados para soportar un único paradigma de programación, como es el caso de Smalltalk. Los lenguajes de programación también se pueden clasificar según su orientación en procedimientos u objetos. Los lenguajes orientados a procedimientos, las instrucciones disponibles se usan para crear unidades independientes conocidas como procedimiento. El propósito de un procedimiento es aceptar datos como entrada y transformarlos de alguna manera, datos o un resultado exacto.
Un segundo enfoque es la orientación a objetos, que se genera a partir del concepto de desarrollar pantallas gráficas y soporte para las interfaces gráficas de usuario conocidas como GUI, que son capaces de desplegar múltiples ventanas que contienen tanto formas gráficas como textos. Cada ventana en la pantalla puede considerarse un objeto con características asociadas como color, posición y tamaño. Usando un enfoque orientado a objetos, un programa debe definir primero los objetos que va a manipular, incluyendo una descripción de las características generales de los objetos y unidad específica para manipularlos, cómo cambiar el tamaño y la posición y transferir datos entre los distintos objetos. Acá simplemente le dejo la imagen de cómo se crea el ejecutable de C++, que se escribe el programa en el editor este me genera el programa fuente en C++, esto pasa por el compilador me genera el programa objeto, y después viene la parte que me liga, digamos, tanto el programa objeto más los archivos, los objetos, las bibliotecas. Y todo esto me genera recién un programa ejecutable. Recuerden que ese programa ejecutable, la extensión es .cpp. Programa modular. El programa modular consiste en segmentos interrelacionados, organizados en un orden lógico y fácilmente comprensible para formar una unidad integrada y completa. Los programas modulares son notoriamente más fáciles de desarrollar, corregir y modificar. Esto es lo que ustedes el año pasado vieron como procedimientos, funciones. Recuerden que ustedes definían un procedimiento, ese procedimiento hacía algo. Después, en el cuerpo principal del programa, ustedes llamaban a ese procedimiento para que le devuelva una salida o una función o un resultado. En C++, los módulos pueden ser o clases o funciones, ¿sí? No trabajan con procedimientos. El módulo función es, por ejemplo, sea una función que acepta dos números como entrada y los multiplica y produce una salida. La interfaz para la función son sus entradas y los resultados. Como se muestra en la siguiente figura, la función multiplicadora, la interfaz para la función son entradas y subentradas, y los resultados. El proceso de convertir las entradas en resultados se encapsulan y ocultan dentro de la función. Entonces, la función puede considerarse como una sola unidad que proporciona una operación de propósito especial. Simplemente le paso los datos de entrada, me procesa esta función multiplicadora y me devuelve el resultado. El módulo clase. La clase es una unidad más complicada que una función porque contiene tantos datos como funciones apropiadas para manipular esos datos. Una clase encapsula los datos más el conjunto de operaciones. Es así que cada clase contiene todos los elementos requeridos para la entrada, salida y procesamiento de sus objetos y puede considerarse como una pequeña fábrica, si se quiere, que contiene la materia prima, que serían los datos, y las máquinas, que serían las funciones que van generando y haciendo el proceso. Un requerimiento importante para diseñar una buena función o clase es darle un nombre que le transmita al lector alguna idea de lo que hace la función o clase. O sea, que el nombre que le voy a dar a esa clase o a esa función sea significativo. Le paso unos ejemplos. Por ejemplo, hallar max. La sintaxis de C++. La sintaxis de un lenguaje de programación es el conjunto de reglas para formular instrucciones gramaticalmente correctas en un lenguaje. En la práctica esto significa que una instrucción en C++ con sintaxis correcta tiene la forma apropiada específica para el compilador. Entonces el compilador aceptará la instrucción y no generará un mensaje. Bueno, a continuación simplemente les presento las palabras reservadas que no la pueden usar como identificadores, ni como nombre de variables, ni como nombre de funciones, ni mucho menos de clases, ¿sí? Son palabras reservadas de la sintaxis de C++. C++ es un lenguaje sensible al uso de mayúscula y minúscula. Esto significa que el compilador distingue entre las letras mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, son completamente distintos los nombres total, total y total con la T mayúscula y la L mayúscula. La función main. Para facilitar la colocación y ejecución ordenada de los módulos, cada programa C++ debe tener uno y solo una función llamada main. Esta función se conoce como una función controladora porque controla o indica a los otros módulos la secuencia en la que tienen para ejecutarse, como se ve acá en la figura. La estructura que tiene esta función main es
es esta, ¿no? In main, paréntesis, abierto y cerrado, abro la llave, viene todo el cuerpo de la función, las instrucciones del programa que van acá, sí o sí tienen que terminar en punto y coma, y sí o sí tiene que estar el return 0, ¿sí? Esto más adelante lo vamos a ver, pero en todos los programas tiene que aparecer el return 0. Recuerden que C++ es un programa netamente funcional. Cuando se coloca antes del nombre de la función la palabra indica que esa función va a devolver un valor entero. Cuando los paréntesis que siguen al nombre de la función están vacíos, significa que no se transmitirán datos a la función cuando se está ejecutando. Las llaves determinan el principio y el fin del cuerpo de la función y encierran las instrucciones que las componen. Las instrucciones dentro de las llaves determinan lo que hace la función. Cada instrucción o sentencia dentro de la función debe terminar con un punto y coma. El objeto COM, que deriva de console output, es un objeto de salida que envía datos introducidos en él al dispositivo estándar de salida. O sea, me muestra por pantallas el dato de salida. Por ejemplo, con lo que me va a mostrar por pantalla es Hola Mundo. Acá le muestro cómo se escribe el programa Hola Mundo en C++. El comando numeral include causa que el contenido del archivo invocado, en este caso sería el IOStream, en este caso, sea insertado en donde el comando include aparezca en el programa. El IOStream es una biblioteca estándar que me permite manejar todo lo que es entrada y salida de datos. UC namespace std, esta instrucción le dice al compilador dónde buscar para encontrar los archivos de clase o funciones de encabezado en ausencia de cualquier designación explícita adicional. El IOStream está contenido dentro de un espacio de nombre llamado std, ¿sí? Entonces, si yo no coloco esta instrucción, si se quiere, cada vez que yo utilice el code, sí o sí tengo que colocarle std : La cadena en C++ con cualquier combinación de letras, números y caracteres especiales encerrados entre comillas. Las comillas se usan para delimitar el comienzo y el final de la cadena y no se consideran parte de la cadena. Acá le muestro el ejemplo de cómo se utilizaría el com. Los tipos de datos que se definen como un conjunto de valores y un conjunto de operaciones que pueden aplicarse a estos valores. Un tipo de dato integrado o dato primitivo también es proporcionado como una parte integral del compilador de C++ y no requiere código C++ externo. Dentro de los tipos de datos numéricos tenemos los tipos de números enteros y los tipos de número de puntos flotantes. Las operaciones con los tipos de datos integrados, por el lado de los números enteros puedo realizar. Las operaciones permitidas son la suma, la resta, la multiplicación, la división, el resto de la división, que sería el mod, la asignación, el igual, el distinto, menor o igual, mayor o igual, tamaño. En el caso de los números flotantes también tengo todas estas operaciones que puedo llevar adelante. Dentro de los tipos de datos enteros puedo tener los bool, los char, los int, los enteros largos. Y aquí le presento un ejemplo de programa que utiliza, digamos, el com y utiliza las operaciones y cómo puedo trabajarlas desde una función. Los operadores aritméticos, cuáles son los operandos que necesitan y qué resultado me devuelven. Y la instrucción de declaración, para nombrar una variable y especificar el tipo de datos que pueden almacenar en ella, se logra usando instrucciones de declaración. Simplemente va el tipo de dato que voy a utilizar y el nombre de la variable, punto y coma. Acá se ve un ejemplo que dice dow calif1. El nombre de la variable que voy a utilizar va a ser calif1. El tipo es del tipo doble. La instrucción de acumulación es la variable que le voy a asignar la variable más un valor nuevo. En el caso de la instrucción contador es la variable que le voy a asignar la variable más un número fijo. La biblioteca CMAT, si yo llamo a través de esta instrucción numeral include CMAT,
Lo que me va a permitir C++ es trabajar con todas estas funciones, ¿sí? O sea que no tengo que programar. Simplemente llamo a esta librería y ya sé que puedo contar con todas estas funciones matemáticas. El objeto sin se usa para introducir datos en un programa mientras se está ejecutando. Del mismo modo que el objeto con despliega una copia del valor almacenado dentro de una variable. El objeto sin permite al usuario introducir un valor en la terminal. El valor se almacena entonces de forma directa en una variable. Es la entrada de datos, o sea, leer el dato por lo que me ingresan por teclado. Acá está un ejemplo de programa, cómo trabaja el sin, cómo trabaja el con. Con respecto a la actividad 2, los programas van a tener que realizar, con respecto a la actividad 2 consiste en que realicen programas en C++ para cada uno de esos pseudocódigos que resolvieron en la actividad 1. Recuerden que eran 5 pseudocódigos que tenían que hacer. Bueno, ahora esos 5 pseudocódigos, cada uno los van a codificar en C++. Van a utilizar Gini, lo van a compilar y ejecutar. Eso le va a generar, por cada uno de los programas, un archivo .cpp. Entonces van a crear una carpeta en sus drive, ¿sí? En cada uno de sus drive van a crear una carpeta y ahí van a subir los 5 archivos .cpp. Después, a mi mail, me van a mandar el link para compartir la carpeta que crearon en sus drive, ¿sí? Entonces yo de esa forma voy a corregir cada uno de esos archivos, o sea, lo voy a probar en mi máquina. Una vez que están los 5 archivos y se ejecutan, tienen aprobada la actividad número 2. Para cualquier duda, ya saben, tienen el foro del aula virtual o si no a mi correo puccinirm@gmail.com. Que sigan bien, saludos cordiales.